Volvamos sobre la clase 2. ¿Qué te habías propuesto? ¿Qué pasó allí? Bueno, en la clase 2, lo que nos habíamos propuesto para la clase 2 era poner en discusión algunas cosas que ya habían salido en la 1 y otras que no. Por ejemplo, la necesidad de contar el primer número, como para socializarlo para todos, porque hay algunas cosas que van surgiendo y surgen para algunos. Entonces está bueno hacer que surjan para todos. Y esto de que dar vuelta a los números en una suma no cambia el resultado, que se puede hacer eso, y que a veces sirve, y que tiene que ver con esto de no contar el primer número. Y otra cosa importante era las cuentas que no sabemos de memoria. Retomar eso otra vez. Eran bastantes cosas. Eran tres cosas, eran la necesidad de contar el primer número, dar vuelta a los números si el resultado no cambia, y las cuentas que ya no sabemos de memoria. Y salieron. Salieron porque la fotocopia que yo les propuse empezaba con eso. Empezaba pensando, haciéndolos pensar que un nene tenía la carta 4 y había levantado la carta, había sumado y había levantado la carta 6. Y que otro tenía la 6, entonces dijo, yo no tengo necesidad de contar nada, levantó la 4. Entonces empezamos a pensar cómo lo supo. Y empezamos a hablar de esto de dar vuelta a los números. Uh-huh. Ahí me parece que ahí cuando vi la filmación me pareció que la puesta en común, como otras veces también me parece, fue muy larga. Por ahí la tendría que haber cortado antes. Pero si bien cuando yo iba mirando la filmación me di cuenta, bueno, hasta acá ya estaba planteado lo que yo quería plantear, lo tendría que haber cortado, no lo corté, pero después salieron cosas re interesantes. Entonces hay como una disyuntiva entre, bueno, lo tendría que haber cortado para que no se cansen, pero me hubiera perdido esto que salió, que fue cuando Esteban, cuando Miki pasa a sumar 1 más 9, creo que hace rayitas, y Esteban me dice, ¿sabes por qué le costó a Miki? Porque pusiste 1 más 9. Si hubieras puesto 9 más 1 hubiera sido más fácil, y Dante lo apoya en eso. Entonces yo lo retomo, vemos por qué pasa eso, y les propongo 1 más 27. Para que ellos se den cuenta que dando vuelta a los números el resultado no cambiaba, no tenían necesidad de contar el primero, que era enorme para ellos, y el resultado iba a ser el mismo, solamente le tenían que agregar 1. Sí, en realidad fue muy intenso el trabajo que se produjo en toda esa secuencia. Igual ahí se nota cuando yo me apasiono, ellos también. Eso es riquísimo también. Porque yo, cuando salen cosas así, tan importantes, a mí me encanta. Y entonces eso se transmite como en todas las áreas. Y después ahí salió esto de Dante, que dijo que también servía 1 más 7, como dejando de lado el 20 y sumando solamente las unidades. Y yo le dije que estaba bien, pero no lo tomé porque me parecía que para algunos ya era nuevo lo anterior, porque estaban pensando otra cosa, y pensar eso también por ahí les dificultaba más que... Y teniendo como tenés 24 chicos, sí, la tensión es cómo hago para trabajar, acercarme a tantos chicos. A veces... Y por eso lo grupal me ayuda, por eso es que estén sentados en grupo y yo me acerque al grupo, a mí me ayuda un montón, porque cuando yo me acerco al grupo y veo lo que está haciendo Juana, también el otro que está al lado por ahí va por lo mismo, y me saco 2 o 3 pájaros de un tiro. Sí, claro, claro. ¿Y a veces va alguna persona a trabajar al aula con vos? Sí, a veces va la maestra de apoyo, pero trabaja más con los chicos que tienen dificultad. Y la verdad que me alivia bastante. En la clase 2 se ve a Lucas, que no había estado en la primera clase, que en la segunda sí estuvo. Yo le di un trabajo distinto. Pero Lucas trabaja 1 a 1, y cuando vos te vas, se dispersa y deja de trabajar. Y además molesta bastante al trabajo de los demás. Pobre, porque está aburrido y no puede hacer otra cosa. Entonces cuando va la maestra de apoyo y trabaja con él, a mí me alivia, porque él además está trabajando más y está pudiendo pensar más, y yo puedo trabajar mejor con los demás. ¿Cómo te parece que hiciste o qué podés recuperar que te ayudó para construirte esta visión así de amplia? Bueno, hay muchas cosas que me ayudaron. Primero, haber tenido segundo, yo tuve muchos años, sexto y séptimo, pero en lengua y en sociales.
haber tenido segundo, para ahora saber qué quiero construir con lo de primero es fundamental, porque yo sé a qué quiero llegar. Es más, este año ya no me pasó, pero el año pasado, cuando fue la primera vez que tuve primero, me preguntaba con qué venían. Porque yo sabía perfectamente qué era lo que ellos tenían que lograr, porque había recibido nenes de primero en segundo, pero no sabía con qué, desde dónde. Otra cosa que a mí me ayuda muchísimo es estar siempre abierta a aprender y usar todos los recursos que aparezcan. Por ejemplo, acá en la escuela está Paola, que es la capacitadora de matemática del distrito. Y yo la tengo en la puerta muchas veces. Entonces yo, cualquier duda mínima que tengo, yo se la consulto en la puerta. Yo muchas veces, antes de mandar a casa lo que pensamos, se lo muestro y le digo, ¿se entiende? Porque por ahí a mí me gusta poner muchas cosas que surgen y después no se entiende nada. Entonces, ¿para qué sirve? Entonces se lo muestro. O cuando al principio de año íbamos a hacer sumas de dígitos y jugábamos con los dados y el libro me proponía registrar todas las sumas que se den. A mí me parecía abismal, me parecía mucho. Y le consulté. El año pasado, en un momento, me perdí. No sabía qué hacer con las monedas y billetes, porque yo el año pasado lo había pensado como un tema en sí mismo. Monedas y billetes, no para la construcción de la numeración y para poder descomponer los números y para hacer cálculos. Entonces no sabía dónde ponerlo y en un momento me di cuenta que estaba perdida. Entonces le pedí si podía venir un día a ayudarme a reorganizarme. Entonces, como no tener miedo y todo lo que tenés para ayudarte, te tiene que ayudar. Repensar todo el tiempo sobre tus propias prácticas. Otra cosa que me ayudó, por supuesto, es que tengo muchos años de docente ya. Muchos años reflexivos. Muchos años reflexivos de docente. Bueno, por supuesto, leer los CBC. Cuando recién llegué a segundo grado, me tuve que sentar de cero a ver los CBC de matemática del primer ciclo, porque no sabía. Igual un poco, yo cursé didáctica de nivel primario con Delia Lerner. Entonces, algo sabía por haber estudiado, pero cuando yo la cursé, yo tenía sexto y séptimo en lengua y sociales. Entonces, resignificás distinto. Digamos, es un conocimiento que vos tenés a un costadito por si alguna vez lo necesitas. No es lo mismo que si vos te capacitas como las capacitaciones del distrito cuando lo estás haciendo. La riqueza de esos aportes que funcionan para la situación que vos estás... Claro, te lo dijeron y lo vas y lo implementás, o te reorganiza algo que vos no estabas sabiendo muy bien cómo y te reorganizó. Cuando vos me hablaste de eso que recibieron de las restas de segundo, yo ese trabajo lo hice a pedido de Paola porque lo necesitaba para dar un curso, una cosa así, y yo no me animaba a dar la resta. Yo estaba como esperando porque no lo podía como resolver. Me tiré a la pileta con ese problema y después pude empezar a acomodar los que resuelven así, los que resuelven así, los que resuelven así, que no son, si vos tenés 24 nenes, no hay 24 maneras distintas de resolver. Son 4 o 5, que por ahí lo escriben distinto o más, pero no son 24 maneras distintas. Entonces podés tener como grupos. Eso también te lo enseña la práctica y arriesgarte en algún momento. Arriesgarte es importante. Arriesgarte para después corregirlo por ahí. Cuando estás más a principio de año yo hago esto, pero siempre voy a los textos, a los documentos curriculares. Son re claros en algunas cosas. Y cuando vas puntualmente a leer algo que vos tenés duda. Tengo duda en, no sé, en cómo pasar del conteo al cálculo. Y bueno, hay documentos que hablan específicamente de eso. Entonces vas y no hace falta que te sientes y los leas todos, pero ir buscando ahí. Sí, que además... Y es una ida y vuelta siempre, ¿no? Vas, lo probás, volvés a ver cómo lo hice. Yo hice una carrera después de recibirme cuando tenía los chicos grandes, los chicos de sexto y séptimo. Y para mí era una diferencia abismal una maestra que estudiaba y una maestra que no estudiaba. La manera de estudiar mía se asemejaba más a lo de los chicos de sexto y séptimo que a los de primer grado. Se tenían que sentar con un texto. Entonces yo podía comprender mucho más lo que ellos hacían y necesitaban para poder estudiar porque estaba estudiando. Y entonces tenía las mismas dificultades a otro nivel, por ahí con otros textos, con otros contenidos, a lo que a ellos se les presentaba. A ver, ¿cómo te gustaría
que sean vistas tus clases, es decir, vos sabés que esto va a ser visto por profesores, por estudiantes y bueno, un poquito, si querés para cerrar. Difícil la pregunta. Me parece, tienen que ser vistas desde lo que son, digamos, desde todo lo que pasa en un aula, desde esto que decíamos al principio, que está buena para comprender que en un aula no pasa solo lo pedagógico, que sean vistas con lo bueno y con lo malo, digo, que sean vistas desde como mirar a una maestra que está siempre en proceso de aprendizaje, que se equivoca y que a veces hay momentos que le sale bien, momentos que le sale mal, que les va a pasar lo mismo, digamos, que está bueno, así como les permitimos a los chicos equivocarse para poder aprender, está bueno permitirnos a nosotros equivocarnos, que ese momento que vos decís que yo dejo pensar a cada uno, porque el momento de pensar es re importante, para nosotros también el momento de pensar es re importante. Y a veces uno no se da cuenta lo que tiene que pensar en ese momento y lo puede reflexionar más adelante. Yo creo que tienen que ser vistas de un lugar de construcción conjunta, digamos. Yo digo, somos todos parte de un mismo equipo. Los que investigan, a mí me causa gracia porque acá se dan muchas cosas en juego. Ustedes me están usando, están haciendo investigación a través de mi práctica y de la práctica de los chicos. Yo también estoy en un equipo de investigación y uso a cuarto. La maestra de cuarto le hizo un psicodiagnóstico, un psicogénesis, una cosa de lectoescritura a mi nene de 4, digamos. Somos todos parte de lo mismo. Todos estamos aprendiendo juntos. Y yo, para mis prácticas, leo tus textos. O sea, es esto. Tienen que ser vistas como que somos todos parte de lo mismo y todos queremos que esto mejore y salga cada vez mejor y los chicos aprendan cada vez más y nosotros seamos más felices dando clases. Desde ahí tienen que ser vistas. Bueno, nos da mucho gusto y creemos que